Comenzamos pues grabando también la sesión, ¿sí? El día de hoy tenemos una práctica demostrativa, la primera práctica demostrativa de la asignatura de bioquímica, en una primera parte, y en una segunda parte tenemos un control de lectura. ¿Estamos? Entonces comenzamos con la primera parte y luego ya doy las pautas de la segunda parte, ¿sí? Ya está grabando, perfecto. Comparto pantalla. Ya. A ver, sí, perfecto. Población. Ya, perfecto, mis queridos estudiantes. Como les, como les comentaba, el día de hoy tenemos esta actividad que es una práctica demostrativa, básicamente relacionada a los principios básicos de un laboratorio de bioquímica, el uso adecuado de materiales y equipos, ¿sí? Eh, en el tema de fondo, el aspecto que lo vamos a ver desde un aspecto no presencial, ¿sí? Por el contexto de la pandemia, es un aspecto necesario que se hace en todo laboratorio de bioquímica, más allá de los materiales y los equipos donde hay una determinada técnica y procedimiento para su uso, está con la muestra con la cual se trabaja, ¿no? En bioquímica, escúchenlo por favor, te va a servir esto que te lo digo ahorita. En bioquímica podemos trabajar con diversos tipos de muestras biológicas, ¿no? La orina, ¿no? Eh, diversos fluidos biológicos, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿no? Y la sangre, ¿no? Como un elemento, como un fluido importante de líquido extracelular, donde encontramos una cantidad de sustancias y moléculas que pueden ser analizadas para determinar el estado de la salud de una persona, ¿no? Entonces, si yo quiero medir la cantidad de glucosa que tiene una persona, sus lípidos, los triglicéridos, su tipo de colesterol, su ácido úrico, su urea, enzimas, ¿no? O si yo quiero medir sus electrolitos, por ejemplo, la lectura que han leído habla de los electrolitos, yo voy a necesitar pues una muestra, una extracción de sangre, una sangre que proviene de venas, por lo tanto es sangre venosa. Entonces, parte de la exposición, ¿no? De la práctica demostrativa es cómo son los procedimientos y los aspectos en bioseguridad para el proceso de extracción de sangre venosa por medio del sistema Vacutainer, ¿sí? Un aspecto que esperamos cumplir también al final de la sesión. Entonces, lo que vamos a ver en esta práctica demostrativa es la extracción de sangre venosa del sistema por medio de un sistema Vacutainer, ¿sí? Entonces, como a veces dicen que un video dice más que 1000 palabras, porque en las diapositivas hay un conjunto de gráficos y textos, vamos a observar el video, ¿sí? Observemos un video y sobre ese video comentemos, le hacemos pausa y de repente lo hacemos mucho más interactivo con tu participación vía el chat o de repente de manera presencial también. Perdón, de manera verbal, ¿cierto? Entonces voy a ponerle pausa a la presentación, ¿sí? Ahí está. Ah, ya me había olvidado de cuando presento compartir sonido. Entonces, ya está, ahora sí. Ya está, perfecto. Estamos compartiendo. Y vamos a ver, ya está. Uy, semana 2, ya, semana 3.
Ya está, perfecto, ¿sí? Vamos a... Siente la vena primero. Ya, por favor, ¿se está visualizando el video? Denme un visto bueno, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Ya. Entonces, les explico un poco el contexto. Este video es tomado pues de nuestro laboratorio de bioquímica, ¿sí? Antes de la pandemia, un antes y un después, donde sus compañeras están realizando un proceso de extracción de sangre venosa, ¿sí? Y como lo vas a observar, es la primera vez que su compañera hace este procedimiento, es la primera vez, ¿no? Vas a notar de repente muchos aspectos de repente errores, voy a llamarlo así, en el momento de la extracción de la sangre, ¿no? Y otros aspectos que evidencian también que al menos su compañera está cumpliendo también con algunos protocolos dentro del proceso de extracción de una muestra de sangre venosa, ¿sí? A ver, continúo. Acá está su vena, siéntele la vena, tú misma siéntele la vena. ¿Sí? ¿Sí? Ya está, ya le sentiste la vena. Ya sabes en qué dirección vas a entrar, mira. Con su vena. Ah, ahí está, de costadito, mira. Acá tienes uno. Ahí. Pues ahí. Desde acá más o menos tienes que entrar hasta ahí. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿La sentiste? ¿La viste? Perfecto. ¿Sí? Ahora, límpiate. El círculo. Ya. Le hago la pausa para, es 3 minutos 40, es corto el video, pero lo que podamos reflexionar es importante. Entonces, lo primero que ha hecho su compañera es identificar la vena donde la cual va a ser la extracción de sangre. Y no solo mirar la vena, también ha palpado la vena, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso lo tiene que hacer, obvio, pues presencialmente, físicamente, ¿no? Para eso está con su guante también, con un elemento de bioseguridad necesario al momento de la extracción de la sangre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a poner una vía, de repente lo voy a ampliar un poco más, el análisis, ¿no? Identificamos pues en qué parte del cuerpo se va a poner la vía, ¿sí o no? Va a ser a nivel de una vena periférica, en este caso es una vena periférica del antebrazo, ¿no? O va a ser pues en otra región del cuerpo. Por eso es importante acá tus conocimientos de anatomía, que también ya estás llevando, ¿no? Y vas en la tercera semana. ¿Estamos? ¿No? Estás llevando en anatomía brazos, ¿no? Miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Entonces, lo que estás aprendiendo también se suma pues a poder identificar este vaso sanguíneo que es un vaso venoso. No olvides que las venas son vasos superficiales. Las arterias son vasos profundos. ¿Estamos? La gran mayoría de pruebas para bioquímica básicamente solicitan una sangre de vena, sangre venosa, por llamarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, este es un primer elemento a tener en consideración, estimados estudiantes, al momento de la extracción de la sangre, ¿no? ¿En qué región la vamos a hacer? ¿Sí? Y si hemos identificado la vena, el poder sentir y palpar esa vena, ¿no? Para luego hacer el procedimiento en sí, ¿no? Continuamos. De adentro hacia afuera. Profesor, ¿y si me desmayo? De adentro hacia afuera. Con delicadeza. Si no sale ahí, saldrá acá. Liga. Un segundo momento, por llamarlo así, por dividirlo en, en, en etapas, viene a ser pues la limpieza de la zona donde se va a hacer la punzada, ¿sí o no? ¿Sí? Y en la limpieza también hay una determinada técnica para limpiar, ¿no? Si hacemos círculos de adentro hacia afuera, evitando volver a regresar a la zona que ha quedado estéril debido pues al alcohol que hemos utilizado como un desinfectante. ¿Estamos? ¿No?
Si no es un brazo, saldrá en el otro. Ya está. Fija. Esta es la mano que va a fijar la vena. La vena. Un poquito más abajo, desde acá puedes fijarle, mira, para que te deje trabajar. ¿Sí? Ahí está, ya la fijaste. ¿Sí? Te doy con el bisel. Un siguiente momento, después que ha palpado la vena, después que ha limpiado, ha puesto pues la ligadura, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, un error que se suele cometer es que antes incluso de mirar, de palpar la vena, de frente ligamos, ¿no? De frente ponemos la ligadura, ¿sí o no? Lo cual va a generar algunos problemas, pues, de dolor, puede ser a nivel de la persona que estamos extrayendo, pues, una muestra de sangre, ¿no? Sobre todo, de repente, si es, pues, un adulto mayor o si es un niño, ¿no? O el nivel de sensibilidad tampoco no es lo mismo en todas las personas, ¿no? Incluso, si yo estoy sacando una muestra para medir potasio, el tener mucho tiempo el torniquete hace pues que las concentraciones de potasio en la sangre se eleven, porque hay mucho tiempo hemos dejado en torniquete a esta persona, ¿sí? Entonces, son algunos cuidados que es necesario poner a consideración cuando aplicamos el torniquete. Es lo último que se pone el torniquete, ¿sí o no? ¿Sí? Lo último de esta etapa. Hacer hacia arriba. Ingresa nomás, porque si no sale, sacamos, no hay problema. El tema es la duda. Con el bisel hacia arriba. Mira. Y ya estaba su compañera a punto de ingresar a la vena, pero al momento de hacer la observación, la aguja, ¿no? Del sistema Vacutainer tiene en la punta la tiene biselada. Esa parte del bisel, ¿no? Tiene que estar hacia arriba y su compañera la tenía hacia abajo. Entonces, si hubiese ingresado de esa forma, hay altas probabilidades que, por más que esté en vena, no hubiese tenido éxito el proceso de la extracción. Tu bisel, mira, tu bisel tiene que estar hacia arriba. Ahí tiene que estar tu bisel. No puede estar de costado. Tu bisel tiene que estar hacia arriba. ¿Sí? Ya está, ya entraste. Perfecto. Como ven, una vez que el bisel está hacia arriba, se maneja una angulación, ¿no? Entre lo que viene a ser, pues, el capuchón del Vacutainer, el bisel y la dirección de la vena. Y luego, sin miedo, ¿sí? Vamos a decir así, se produce a introducir la aguja a la piel, que atraviese la piel, ¿no? Y que llegue a la vena, incluso que atraviese la pared de la vena, ¿no? En anatomía, de repente ya tu profesor te está explicando que la vena como vaso sanguíneo tiene una pared. Esa pared, que es tejido conectivo, ¿no? Tiene que ser también atravesada por el bisel. Y la aguja está al interior de la vena, ¿sí? Al interior de la vena. En este momento, en el video que se ha pausado, ya la aguja debería haber ingresado a la vena. Pero, profesor, si la aguja ingresó a la vena, ¿por qué no está saliendo la sangre? Porque cuando yo pongo una aguja en una vena, sale sangre por el otro extremo. Es que este sistema es un sistema cerrado, ¿sí? Mientras no ingresemos el tubito, que es un tubo al vacío, ¿no? Y ese tubo, por el otro extremo del capuchón, se ingrese la aguja,
no va a salir la sangre, ¿sí o no? No sale sangre, ¿no? Tú me dirás, profesor, yo he visto, ¿no? Que en algunas personas, puede ser, en una experiencia, comienza a gotear sangre ¿no? Por donde uno ingresa la aguja, comienza a gotear sangre. Ya. ¿Eso por qué se da? Porque cuando tú ingresas la aguja, solo arañas la piel, rasgas la piel, no atraviesas la piel, ¿sí o no? Y cuando rasgas la piel, como si en este momento pues agarra un gilet, a ver, y rasca la piel y va a salir sangre, ¿sí o no? Lo que tú tienes que hacer es atravesar la piel y parte de la pared del vaso sanguíneo e introducirte al interior del vaso sanguíneo. De esa forma no va a salir sangre, no debería salir sangre, al menos depende que estemos con una persona que tiene algún problema de la coagulación sanguínea, ¿sí? Hemofilia. Hemofilia, de repente es el trastorno mucho más conocido, pero hay muchos trastornos que pueden hacer que esté alterado la coagulación de esta persona. Problemas con plaquetas, por ejemplo, ¿no? Un problema, pues, de una leucemia altera las plaquetas, ¿no? ¿Sí? El tema del el mismo COVID altera los procesos de la coagulación de la sangre, ¿sí o no? ¿Sí? Acá no sabemos, ahorita yo no puedo saber si va a salir sangre o no va a salir sangre. La única forma aquí de saber es cuando ingresemos el tubo del sistema Vacutainer por el otro extremo del capuchón. Mira, este capuchón tiene dos extremos, un extremo donde está la aguja y el otro extremo también es una aguja que está cubierta por un jeve. Por el otro extremo tenemos que ingresar la aguja. Utiliza esta muesca para que ingreses. Utilice, mira, tú mismo. Así, mira. Mira. Acá tiene una muesca, ¿sí o no? Entonces, ajá, como la jeringa. Ya me entendiste, ¿no? Y con esto bien presionado acá. Lo que está haciendo su compañera es, por el otro extremo que quedó libre, introducir el tubo, que no es cualquier tubito, son tubos al vacío, ¿sí? Y presionar con la muesca que tiene este capuchón para que por el otro extremo, que también es una aguja, ingrese el otro extremo de la aguja al tubo que es al vacío. Cuando esto amerita un poco de fuerza, ¿sí? Por eso es importante el dedo pulgar que tiene su compañera y parte de uno de sus brazos, creo que es el izquierdo, ¿no? Que está sujetando el brazo, la piel, y este dedo pulgar está apretando también el sistema para que cuando empuje, la aguja no avance, porque puede ser que la aguja avanza y yo, que estaba en vena, atravieso la vena. Es un error muy frecuente cuando iniciamos este proceso de extraer sangre. Son errores que la única forma de no cometerlos es primero cometerlos, ¿sí? O sea, en otras palabras, no es que alguien va a decir, no, yo aprendo a la primera, de repente a la primera, segunda, pero siempre va a haber momentos donde pues, algo salió mal. Entonces, la misma práctica, ¿no? Y seguir pues los protocolos y procedimientos hacen pues que tengamos un correcto procedimiento de extracción de muestra. En tu caso, ¿no? Un correcto procedimiento es de colocar una vía, porque tú eres quien en tu práctica profesional vas a colocar la vía. De repente, este procedimiento, ¿no? Lo hace más el técnico de enfermería o el tecnólogo médico que recoge las muestras que van a ser procesadas en otro momento en el hospital, ¿sí o no? Puede ser. Pero de repente, si tú te vas a tu CERUS, ¿no? Ahí no es que pues una posta médica, a ver, yo no hago esto, ¿no? También hay que hacerlo, ¿no? Ya está. Ya está saliendo. Ya está, mi sangre. Deja. Una vez que llegó a presionar, como ustedes observan en el video, como es un tubo al vacío, se rompe el vacío y el tubo comienza a jalar por diferencia de presiones, ¿no? La sangre se mueve de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, ¿no?
Entonces, por diferencia de presiones, como es un tubo al vacío, comienza a absorber la sangre del vaso sanguíneo, ¿sí o no? ¿Sí? Y como ves, se va llenando, ¿sí o no? Está saliendo, deja, no te emociones. Deja, está saliendo, no te emociones. No te emoción, profesor, Retira me el sangre. tubito. Retira el tubito. Por un costado, retira la ligadura. Ya está. Ponle en el puntito. Retira el sistema. Después me invitas algo de comer, ¿ah? Despacio, despacio. ¿Dónde está su tapilla? ¿Ya pusiste? Cierra tu brazo. 3 minutos. Cuando metiste eso, ¿quién se presión? El verde, está el verde, la tapita verde. ¿Y mi vacío lo puse? Pero ese también está contaminado. Ya. ¿Qué tienen que hacer? Eliminen esto. Eliminen esto. Ya, a ver, entonces, regreso, ¿sí? Te he dejado, hay 2 videos más, y hay muchos videos en internet sobre este tema, ¿sí? Pero el primer video que te he pasado es de la universidad, si te das cuenta, ¿sí? Y son de tus compañeros que también, cuando hacen esta práctica, prácticamente ninguno viene con las competencias procedimentales de cómo se extrae una muestra de sangre venosa, ¿no? Y es en la misma práctica que uno va aprendiendo, ¿sí o no? ¿Sí? Va a ser fundamental, va a ser importante, esto es clave, que cuando regresemos a las clases, y creo que la universidad también así lo va a contemplar, lo tiene que contemplar, inmediatamente haga cursos cortos, ¿no? Cursos cortos de 1 o 2 semanas, de estos procesos de colocación de vía, incluso extracción de sangre, ¿no? Para que esta parte procedimental, no solo para mi asignatura, ¿no? No te retrases, ¿no? Y si bien es cierto, podemos aprender aquí muchos aspectos como un video, ¿no? El mismo procedimiento, profe, yo sé que es A, B, C, D, ya tengo todos los pasos, pero llega el momento y alguien que no tiene experiencia, ya te comenté, esto se aprende haciendo esto, ¿sí o no? Es como manejar bicicleta, ¿no? Voy a poner esa analogía, ¿no? Yo puedo ver muchos tutoriales, ahí está el timón, la mirada hacia adelante, ¿no? Pero si no me subo a una y no comienzo a pedalearla y en la práctica hago el procedimiento, o de repente me caigo y me levanto, no voy a aprender pues a manejar la bicicleta, ¿sí o no? Entonces, y como estaba en el video, ¿no? Como estaba en el video, su compañera estaba muy nerviosa, incluso una compañera le dice, no, mejor yo lo hago, ¿no? Mejor yo lo hago, ¿no? Claro, en el momento dice, mejor ya, déjame a mí, yo lo hago, ¿no? Pero siempre hay que darle la confianza, ¿no? La mayoría de ustedes está aprendiendo, la mayoría está aprendiendo. De repente hay algunos técnicos en enfermería que son, para mí, en temas a veces de extracción, tienen mucha experiencia, ¿no? Yo aprendí de técnicos en enfermería cuando hice mi internado en la maternidad de Lima, ¿no? Y aprendí a sacar pues a neonatos, incluso hasta UCI de neonatos, ¿no? Bebitos que su brazo no es ese brazo es un brazo gigante, ¿no? Prácticamente es más chico que un dedo, ¿no? Entonces, cuando aprendes lo más difícil, pues algo que es sencillo. Incluso una cosa es sacarse entre nosotros sangre y otra cosa es decir, ya anda a sala y necesitamos una muestra de sala. O sea, mientras se da el proceso de la operación, todo ese proceso y, no sé, hay que hacer un cruce de grupo sanguíneo, hay que entrar a la persona por emergencia, no saben qué grupo es, entonces no se trata, voy a esperar que salga de sala y hago la muestra, no, están pidiendo urgente, ¿sí? Son aspectos que en el proceso, ¿no? O en la misma práctica se van a realizar, ¿no? Judy dice, lo mismo me pregunto, yo nunca he realizado. No, por lo general,
tu compañera que estaba en el video, Judith, tampoco nunca ha hecho. Era la primera vez que lo hacía, ¿sí o no? Era la primera vez, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer? Con la práctica, ¿no? Profesor, pero seguro hay una guía, claro, las cosas que yo he puesto acá, ¿no? Y te lo voy a volver a poner aquí, ¿sí o no? Pero es el proceso, es el procedimiento que uno hace en el procedimiento teórico, cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Y vas practicando 1, 2, 3, 4, toda la vez. Bueno, la extracción de sangre venosa consiste en obtener una pequeña cantidad de sangre luego de punzar la vena seleccionada para su posterior estudio en un laboratorio. La sangre venosa se puede hacer diferentes estudios, hematológicos, microbiológicos. Bueno, nosotros somos la parte de bioquímica, ¿sí? Ahí está. Materiales, ¿no? Acá está tu campo y estos son todos los materiales que se necesitan, ¿no? El algodón, profesor, el alcohol, ¿no? La ligadura, ¿no? Las agujas, ¿no? El capuchón, ¿no? Para un procedimiento en enfermería, de repente alguna mariposa, ¿no? Las gasas, ¿no? ¿Dónde voy a desechar la aguja? Los guantes, ¿no? Todos estos tubitos que ves de diferente color son tubos para el sistema Vacutainer, son tubos cerrados al vacío, ¿no? El color diferente de los tubitos es debido a que se utilizan para procedimientos también diferentes, porque contienen también algunos diversos tipos de anticoagulantes y otros no tienen anticoagulante. El de tapa roja, como dice acá, es un tubito sin anticoagulante. Procedimiento. A ver. Dice, yo estaba practicando con una naranja, pero la ampolla. Ah, sí, a veces se practica. Sí, sí, eso sí, eso sí me había olvidado, ¿sí? Se suelen, claro, una vez más, a no tener una vena, profe, de repente es bueno, de repente, el hacer prácticas, ¿no? Sí, sí se practica, sí, está bien, ¿ah? A ver, algo que no hizo su compañera, pero que tú tienes que hacer cuando hagas un procedimiento, ¿sí o no? Reconocer al paciente mediante un saludo agradable, ¿sí o no? Claro, tu compañera no se presentó de frente, dame tu brazo, ¿no? Dame tu brazo, ¿no? ¿Sí o no? Pues ya se conocen, pues, ¿sí o no? Pero no, tú cuando estés frente a un paciente y vas a poner alguna vía, ¿no? Identificar si es la persona correcta y saludar, pues, y eh, ¿por qué no asegurarse que el procedimiento que va a efectuar lo hará en el paciente indicado, sí o no? Para ello no basta con la identificación del número de historia y cama, de ser posible, hable con el paciente para averiguar sus nombres y su apellido, ¿no? Eh, Algo que a veces funciona es decirle que es otro nombre u otro apellido, ¿no? A veces funciona bastante, ¿no? Se llama María Mendoza. Señora Juana Nina, ¿no? No, 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 yo soy. Ya, estaba viendo si estaba atenta, señora. Ya está. Sí o no. Tramita confianza, seguridad, explicando calmadamente el procedimiento que se va a realizar. Bueno, lo ideal es esto, ¿no? Pero a veces el tiempo es el enemigo número uno, pues, en la atención, ¿no? Ya la pasada conversábamos, ¿no? No nos abastecemos la cantidad de enfermeras por cantidad de camas, ¿no? Claro, profe, la pandemia, antes de la pandemia, ¿no? Ese ratio estaba muy lejos de otros contextos, de otros países, ¿sí o no? Ahora más, pues, con el tema de la pandemia. Pero, una vez más, ¿no? El tratar de explicar con pocas palabras, ¿no? Que se sienta tranquilo, ¿no? Que no esté, pues, nervioso, ¿no? Que no esté ansioso, ¿sí? ¿No? Y una ansiedad debido, pues, al que no sabe por qué le estás pidiendo el brazo, ¿no? Y qué procedimiento vas a realizar, ¿no? Termine su procedimiento indicando lo necesario frente a segundos muestreos, horarios de entrega de resultados y todo aquello que pueda y le sea permitido resolver, porque hay muchas cosas que de repente tú no vas a poder resolverlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto obvio se salteó su compañera, ¿no? De frente, el brazo, ¿no? Y ahí está. Pero es un aspecto importante, ¿no? Lo que conversábamos, el tema del trato humano, ¿sí o no? ¿Sí?
Ya, todo esto es lo que hizo su compañera. Todo esto es lo que hizo su compañera, ¿sí? Claro, entonces si uno lee todos los pasos, profesor, ya está en mi cabeza, ¿con quién practico, profesor? ¿Sí o no? Ahí está. A ver, elija la vena que tenga dos características, visible y palpable. A veces te vas a encontrar con uno solo de estos, ¿sí? A veces te vas a encontrar con uno de estos. ¿Cuáles son las más peligrosas? ¿Las visibles o las palpables? Las palpables, profe. Las palpables, ¿no? Claro, este mundo depende, francamente depende de la experiencia. Para mí, yo prefiero no verla y prefiero palparla. Claro, las visibles serían. Yo prefiero no verla porque cuando lo veo, te confías, ¿no? Y si ves una vena, porque hay personas que tienen venas bien visibles, ¿no? Una piel bastante delgada y la vena visible, yo te recomiendo que fijes bien la vena a la piel, ¿no? Fija bien la vena a la piel, ¿no? Porque ni bien hagas el pinchazo, esa vena se va a tratar de esconder, ¿no? Y se va a correr, la vena se va a correr, literalmente se va a correr, ¿no? Entonces, yo la prefiero palpable, que se palpe, ahí está, ¿no? Y tienes que tratar de palparla para que veas por dónde va su camino de la vena, ¿sí? Por lo general, a nivel de la flexura del codo, bueno, tú por tema pues de anatomía, ¿no? Cefálica, basílica, braquial, ¿no? O sea, ya el camino de esa vena, profesor, ya está tomada esa autopista, ese trayecto, ¿sí o no? Que emergen pues del brazo, ¿no? Aparecen en la cara, sería la cara anterior, aparecen en la cara anterior del antebrazo y luego comienzan a desplazarse hacia la parte más caudal, hacia la palma de la mano, convirtiéndose en otro tipo de venas, ¿no? Si la vena no es muy visible, intente realizar masajes desde la muñeca hasta el codo. Si no hay contraindicación, observe siempre ambas extremidades para elegir el mejor sitio de la punción. Y acá es bueno preguntar también si la persona va a recibir alguna transfusión. Si sabe si va a recibir alguna transfusión, es bueno dejar la mejor vena para la transfusión. Y tú pelearte por la peor vena, ¿no? Pues la prioridad es la transfusión. Ajuste una ligadura unos 2 a 4 dedos por encima del sitio elegido. La presión debe ser media, lo suficiente para evitar presiones mayores que causan hemodiálisis, colapso venoso y dolor, ¿no? De la clase pasada, ¿te acuerdas que hablamos de los electrolitos, del sodio y el potasio, ¿no? Y había un electrolito que era más abundante, ¿no? Dentro de la célula, en el líquido intracelular. No sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas qué electrolito era? Potasio, profesor. Excelente, Potasio. excelente. El potasio, ¿sí? El potasio, ¿sí? El potasio. Entonces, si tú ligas muy fuerte, lisas a las células de la sangre, a los glóbulos rojos. Y eso hace que los glóbulos rojos eliminen su contenido a la sangre. Y en su contenido hay potasio. Entonces puede hacer que si se ha pedido esa muestra de sangre para mirar la concentración de potasio, ese potasio salga incrementado, lo que viene a ser una hiperpotasemia, ¿no? O hipercalemia, también como se le llama, ¿no? No por un tema propio de un trastorno o una enfermedad asociada a esto, sino por un mal procedimiento en la extracción de la sangre. Previa a la punción, limpie la zona indicada con alcohol, realizando movimientos circulares del centro hacia afuera. Se fija la vena con la mano para evitar su movimiento, es lo que te dije, ¿no? Fijar la vena a la mano, sobre todo si es una vena bien visible, ¿no? Dirija la aguja en ángulo de 15 a 30 grados respecto a la superficie del brazo, siguiendo el camino de la vena. Por eso es importante palparla, para saber cuál es el camino de la venita,
punce de forma directa a través de la piel y hasta el lumen de la vena. Se escribe fácil, pero demora, ¿no? Su compañera como estaba nerviosa, ¿no? Como que dudaba, ¿no? Esa duda mata, ¿no? Allí no puedes dudar, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí tienes que atravesarla nomás. La duda hace que a veces punces y rasgas la piel o solo rasgas la pared de la vena y comienza a salir sangre, ves la sangre y ya se, encima como está con la ligadura, ¿no? Hace presión, ¿no? Eh, Lamentablemente el procedimiento suele fallar, ¿no? Si eso sucede, la persona tampoco se va a morir, no es nada del otro mundo, ¿sí o no? Vuelve a retomar la confianza, deja el Vacutainer, ¿no? Quítale la ligadura porque es lo que está generando presión para que salga de repente algo de sangre porque ha rasgado, ¿no? Pone la turunda, su bendita, ¿no? Y ya está, se acabó el problema, ¿no? Y comenzamos con el otro brazo. Terminada la colección, retire suavemente la aguja del brazo del paciente aplicando una gasa compresiva o turunde de algodón en el sitio de la punción. Acabado el procedimiento, indica al paciente que debe conservar la presión, haciendo de hemostasia por unos 3 minutos. Coloque una banda adhesiva, venda curita, sobre la herida de la punción. Si el sangrado no se detiene, aplique la presión durante 10 minutos adicionales. Si el problema persiste, consulte a alguien superior al médico tratante. El problema ya de alguna alteración en la coagulación de la sangre, ¿no? Deposite y destruya todo el material desechable en el recipiente diseñado para tal propósito. Este acto de destruir material frente al paciente aumenta la confianza de las bondades y las buenas prácticas de laboratorio. Finalmente, muy importante, termine su trabajo etiquetando e identificando los tubos recolectados antes de entender una nueva tarea. ¿Sí o no? Te puedes confundir, ¿sí o no? Ahí está. Bueno, una vez más, esto lo podemos encontrar en muchas guías, ¿no? Sobre el proceso de extracción de sangre, ¿no? Son las más importantes, ¿no? Pero al final es el hacer el procedimiento en sí. Eso es fundamental, ¿sí o no? Ahí está. A ver, acá hay una pregunta que me están haciendo. Dice, profesor, a ver, déjame. Dice, mi vena se esconde. A ver. Profesor, buenas noches. En mi caso, las veces que me han sacado dones de sangre sufren en encontrarme la vena. Si no lo encuentran, lo sacan de la muñeca y a veces me la han sacado del brazo. A las horas ese lugar se pone morado, verde, ¿no? Como si me hubieran golpeado. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? A ver, lo último lo puedo responder. Lo primero, ¿por qué demora mucho sacar la vena? Eso sí, es la experiencia y la experiencia que tiene la persona que va a hacer pues el proceso de extracción. ¿Sí? Lo mejor que debe pasar, una vez más, como dice la frase, al mejor cazador se le va la paloma, ¿no? Es no hacerte problemas, ¿no? Sobre todo tú que estás comenzando, o sea, bueno, punto, ¿no? Se acabó, no pudiste sacar, se acabó, ya, no tanto drama. Reponerte rápidamente, ¿no? Como has conversado con la persona, la has tratado bien, ¿sí o no? Entonces, ese elemento ayuda bastante, ¿no? Yo en mi práctica me he encontrado, ¿no? Que no, tampoco pude, ¿sí o no? ¿No? Y la misma persona decía, vamos, jovencito, usted sí puede, el otro brazo. Entonces, como que te da confianza para que puedas tú, de repente, continuar el procedimiento. Pero tampoco es, si no tiene confianza, no hay problema, ¿no? Si no se preocupa un ratito, llamas a la enfermera jefe que, a ver, lo haga y tú observa, sí, simplemente. Ya. A ver, chicos, no olviden, lo comentaron ustedes en la clase pasada. A ver, la sangre contiene glóbulos rojos, ¿sí o no? Los glóbulos rojos, ¿qué contienen? Hemoglobina, ¿sí o no? Una proteína que transporte el oxígeno, ¿sí? Incluso eso fue parte del taller que hicimos en la última parte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya. Esa hemoglobina, ¿no? Cuando se descompone, hace todo un proceso, ¿sí? Y de la hemoglobina, ¿no? Se forma la bilirrubina, que es un pigmento amarillo, ¿no? Y en este proceso de convertir hemoglobina en bilirrubina van cambiando de color.
De la bilirrubina se forma la biliverdina, que es otro pigmento de color verde, ¿no? En otras palabras, cuando tú ves un moretón, ¿no? Un moretón es, claro, es sangre, ¿no? Sangre que se encuentra no dentro del vaso sanguíneo, que se encuentra en el tejido intersticial, ¿sí o no? Pero esa sangre se va a absorber, se absorbe, ¿sí o no? Y en ese proceso de absorción se degrada en pigmentos, y esos pigmentos comienzan a dar todos esos matices de colores, morado, verde, amarillo, ¿sí o no? Estás observando ahí, visualizando macroscópicamente la degradación de la hemoglobina. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué sucede después de haber extraído la sangre? Después de haber extraído la sangre en el laboratorio, estimados estudiantes, se procede a la centrifugación, porque yo no necesito toda la sangre, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué la saca si no la necesita? Es que esto tengo que hacerlo después, a posteriori, ¿sí o no? O sea, de la sangre yo tengo el componente que yo necesito para trabajar, ¿no? Que en bioquímica, por lo general, es el plasma, plasma, en algunos casos, o suero, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, por eso se lleva el tubito que tú has sacado, se lleva una máquina llamada centrífuga, ¿no? En este equipo llamado centrífuga, ¿no? Se colocan los tubitos en unas cubetas, ¿no? Se cierra el equipo y a manera de una lavadora, ¿sí? Esto comienza a dar vueltas, generando una fuerza llamada la fuerza centrífuga. Por acá lo ponemos la cantidad de minutos, promedio 3, 4 minutos, y la velocidad con la cual va a girar este sistema, un promedio de 3.000 a 4.000 revoluciones por minuto, a manera de un disco. Bueno, ya no hay disco. ¿Quién tiene disco en su casa? A manera de una lavadora. De una lavadora cuando comienza a centrifugar. Yo creo que es el mejor ejemplo en nuestro día, ¿sí o no? ¿No? Después de esos 3 minutos, 4 minutos, esa fuerza centrífuga hace que los elementos más pesados de la sangre se queden hacia abajo y los elementos menos pesados, menos densos, hacia arriba, separando la sangre en sus componentes. Es un equipo que se usa en el laboratorio para acelerar la decantación o sedimentación de los componentes de la muestra según su densidad. Más pesado abajo, menos pesado arriba. ¿Sí o no? Toma corriente, se coloca las camisas uno frente al otro para tenerlo balanceado, se tapa la centrífuga, ¿no? Se prende, se saca los tubos con cuidado para evitar que se mezcle con la agitación accidental, ¿no? Ahí tengo pues a la sangre que se ha sacado. Ahí tengo la centrífuga. 5 minutos, 3.500 revoluciones. Y aquí tengo la sangre centrifugada. ¿Sí? La pregunta es, ¿esta sangre centrifugada será suero o será plasma? ¿Qué dices? ¿Suero o plasma? Plasma, profesor. Plasma. Plasma, profesor. Plasma, profesor. Plasma, profesor. Gana el plasma, gana el suero. Plasma, profe. Plasma. Dice. Plasma es profesor. Suero. Suero. Ya sé. El suero, porque el plasma es la proporción es mínima. Hay duda si es suero o plasma. Ya. ¿De qué va a depender? Va a depender de esto, chicos, miren. ¿Sí? Les voy a ayudar acá, miren, ¿sí? Es bueno que ustedes investiguen un poco más, pero vamos a ayudarlos, ¿sí? Está, ya. Ya. ¿Está? Vamos a dibujar un tubito. Ya, tengo dibujado un tubito, ¿sí? Y acá agregamos sangre. ¿Sí? Sangre.
Sangre. Sangre venosa, profe, claro, sangre venosa. Ahí está. ¿Sí? Ya. Entonces, sangre, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Sangre. Sangre, 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 sangre. Ya. Ahí está la sangre. ¿Sí? Este tubito yo lo llevo igualito, 4 minutos. Centrifuga. Y lo que yo obtengo es plasma. Obtengo plasma. ¿Sí? Otro momento. Tengo el tubito, tengo la sangre y ahora yo a este tubito, otro color para que se note, le voy a agregar una sustancia. ¿Sí? ¿Está? A ver, déjame ordenarme. Ya. Está bien. Una sustancia. Esta sustancia es un anticoagulante. Ya. Ah, ya. Ay, de hecho, al revés. Ahora lo corrijo, ¿ya? ¿Sí? Ya. A ver. Ya. Vamos primero con este sistema, ¿ya? Ya que armó el sistema. ¿Ya? Tengo el tubito. Ya está el tubito. Le agrego sangre. Pero también le agrego una sustancia llamada anticoagulante. ¿Sí? Sangre y una sustancia llamada anticoagulante. ¿Sí? Lo centrifugo. ¿Sí? Después de centrifugarlo, lo que me ha salido es plasma, como figura acá en el dibujo. ¿Sí? Lo que me ha salido es plasma. Lo que yo obtengo es que en la parte superior, obtengo el plasma. Y en la parte inferior están los glóbulos rojos. ¿Sí? Ahora, si yo, ahora sí, esto está mejor, le quito el anticoagulante, ¿sí? Le quito el anticoagulante, igual saco la sangre, igual espero 4 minutos, lo centrifugo, ya no voy a tener plasma. Lo que va a aparecer es suero. Ya está. Ya. Ahora sí me lo veo. Entonces, ¿qué está haciendo la diferencia entre el plasma y el suero? El coagulante. El anticoagulante. ¿Qué hace un anticoagulante? No lo coagula. Protege la muestra. Sería un preservante, ¿no? Un anticoagulante. No lo coagula la sangre. Sentido común, hace que la sangre no se coagule. ¿Por qué la sangre se coagula? Porque en el proceso, cuando la sangre está fuera del cuerpo, porque tú le has sacado la sangre, ¿no? Se activan los factores de la coagulación y hacen que esta sangre se coagule. Entonces, en los tubitos a los cuales se le agrega una sustancia llamada anticoagulante, evita que la sangre se coagule. Por lo tanto, lo que se obtiene es el plasma. El plasma contiene la porción líquida de la sangre, pero también el plasma conserva a todas las proteínas, que son principalmente estas moléculas, que participan del proceso de la coagulación de la sangre. ¿Sí o no? ¿Sí? No se han consumido, están ahí las proteínas. En cambio, cuando yo extraigo la sangre y no agrego anticoagulante, lo que voy a obtener es suero. En este suero encuentro lo mismo que tenía el plasma, pero ahora sí, en el suero ya no voy a encontrar las proteínas que participan en la coagulación de la sangre porque las proteínas se han consumido. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el suero y el plasma. Profesor, si yo quiero medir glucosa, ¿utilizo suero o utilizo plasma? Plasma. Si yo quiero medir colesterol, ¿utilizo suero o utilizo plasma? Plasma.
Cualquiera, chicos, cualquiera, ¿sí? Solo cuando se van a hacer pruebas relacionadas a los factores de la coagulación, ahí sí, oye, si yo voy a hacer pruebas con los factores de la coagulación, entonces necesito suero, necesito plasma. Suero. Necesito plasma. ¿Por qué? Profesor, disculpe, yo trabajo en un laboratorio Ya. y me intriga lo que usted me comenta, donde indica de que puedo usar cualquiera. Pero bueno, siempre me especifican que para tomar muestras, ya sea perfil lipídico, coronario, Ya. glucosa, me especifican en un tubo color amarillo que pasa a la centrífuga. No puedo sacar, digamos, para hacer ese tipo de pruebas en un tubo color morado o lila, porque eso no va a No, es centrifugar. que el lila, El lila son para hematología. Claro, el morado tipo de y sangre. lila Ajá. son para pruebas hematológicas. Y lo Pruebas que usted dice hematológicas. de la coagulación son el TP, TPP, que son tiempo de trombina, eso lo hago en un tubo celeste. Pero tanto el lila como el celeste no, bueno, el lila no va a la centrífuga. Entonces, al no ir a la centrífuga no solamente es lo que nos da el plasma. Ya, por eso, el tubo de tapa amarilla tampoco no tiene anticoagulante, por si acaso, ¿ah? No, el lila sí. No, el lila sí, pero el tubito de tapa El tubo amarilla, amarillo no. claro, no tiene anticoagulante. Ese gel es un separador nada más de fibrina. Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Tiene un gelcito Sí, tiene. abajito, un gel. Claro. Ahora, Ajá. ese gelcito no es anticoagulante, es un separador básicamente, ¿no? Ahora, pero hace que lo que tú estás obteniendo de ahí es suero, ¿sí? Obtienes suero, o sea, tú estás trabajando con suero, lo que tú trabajas es suero, ¿no? Porque lo que... Es el de acá, ¿cierto? ¿Perdón? El amarillo. Claro, el amarillo. Acá tengo un tubo amarillo. El de claro. tapa amarillo, sí. Sí, el de acá. Claro. Entonces, te digo, lo que con la sangre que tú estás trabajando para las pruebas bioquímicas, por lo general puedes utilizar o suero o plasma, ¿no? Para las pruebas bioquímicas. O sea, si vas a medir glucosa, puede ser en suero o en plasma. O en Sí. tubo plomo también para la glucosa, creo. Más. Es que, claro, es que contiene ya un tipo de anticoagulante que no compite con los niveles de glucosa, ¿no? Que está más recomendado para determinación de glucosa en sangre. Pero no es que el de tapa roja no me sirva, ¿no? En los grandes hospitales, para pruebas bioquímicas, utilizan el de tapa roja, que no tiene anticoagulante. No tiene anticoagulante, ¿sí? Entonces, suele utilizarse el de tapa roja, que no tiene anticoagulante, para pruebas en bioquímica, principalmente en bioquímica. Como tú bien lo has dicho, para pruebas hematológicas, ¿no? Ligadas pues a la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Claro, hemograma, tipo de Hemograma, sangre. hemoglobina, ya, el violeta. Ahora, para el TTP, para tiempo de protrombina, para pruebas de coagulación, Tubo celeste. es el celeste. Ajá. Es el de etapa Los celeste. tiempos de coagulación. Claro, es el etapa celeste. ¿Por qué? Porque el tipo de anticoagulante que se utiliza puede interferir con este tipo de pruebas. Por eso... Claro, profesor. Y también influye en cómo lo toma la muestra, porque, bueno, en mi laboratorio somos varias chicas, obviamente, y al momento de realizar la muestra ha habido varios casos de que nos han, por ejemplo, tenemos convenios, digamos, con un laboratorio grande que nos ayudan a hacer ese examen, ¿no? Y digamos de que han devuelto la muestra porque la muestra dice que no sirve porque está coagulada. Entonces, influye también que han hecho una mala toma de muestra. Supongo Sí. porque o no lo han agitado bien las veces necesarias y también por eso se coagula. O se hemoliza, se coagula O se hemoliza, claro. Claro, o se hemoliza, se coagula o se hemoliza. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, por no tomar de repente una buena muestra y le tienen que volver a tomar la muestra al paciente. Sí, no, eso es parte, cuando se habla del control de calidad, en este tipo de pruebas, el control de calidad comienza por el producto, y el producto es la forma de extracción de sangre. Ahí comienza el control de calidad dentro de un laboratorio clínico, ¿no?
Es como cuando alguien prepara comida, ¿no? El chef que prepara comida, esa comida le sale, no sé, es deliciosa por los productos que utiliza. Entonces, si yo doy un mal producto, entonces ya desde ahí comienzan los errores, ¿no? En relación, pues, a la muestra, ¿no? O al analito que yo voy a revisar. Ok, profesor, gracias por despejarme la duda. Se escucha muy bajo, dice. Qué raro. A ver. En bioquímica se utilizan pipetas, ¿no? Se utilizan pipetas. Y las pipetas que solemos utilizar son las pipetas automáticas o mecánicas, que son este tipo de pipetas, ¿no? Que tiene un graduador de volumen y en base pues a un volumen pequeño o un volumen mayor, siendo todos los volúmenes, vamos a decir así, en lo que viene a ser micras, ¿no? Perdón, microlitros, ¿no? Se utilizan las puntas, ¿no? Punta de color amarilla o punta de color celeste. Y hay una forma también de utilizar esta pipeta mecánica o automática, ¿no? Que también es práctica. Al final, todo es práctico acá, todo es práctico. Este es el procedimiento, pero cuando uno trata de absorber líquido o expeler líquido, ¿no? Producto de la acción del pipeteo, ¿no? Y tiene que sentir el empujar este émbolo de la posición A a la posición B o a la posición C, ¿no? Al final es práctica, ¿no? ¿Sí o no? Pero rápidamente se adquiere, así que no es nada del otro mundo tampoco. Pero vamos a lo que comentaba su compañera, ¿no? Si yo me equivoco en el volumen que voy a traspasar de un reactivo al tubo de reacción o el suero o el plasma que estoy sacando del paciente, ¿no? El tubito, lo voy a pasar a un tubo de reacción. Si yo pipeteo mal, entonces también los resultados se van a alterar, ¿no? O van a salir muy altos o van a salir muy bajos. También utilizamos en bioquímica los reactivos de trabajo, ¿no? Hay reactivos para glucosa, hay reactivos para triglicéridos, reactivos para colesterol LDL, colesterol HDL, reactivos para proteínas, reactivos para albúmina, reactivos para urea, para creatinina, ¿no? Su reactivo de trabajo y los reactivos de trabajo con sus reactivos estándar. Cuando tú escuchas el término estándar en bioquímica quiere decir una solución, por ejemplo acá voy a puntero láser, una solución, ¿no? Con una concentración ya conocida. Ese es un estándar. Tú ya conoces esta concentración. Y esto también se corre en el reactivo de trabajo, ¿no? El estándar debe tener ya un valor conocido, ¿sí? Bueno, el suero que extraemos. Como te comentaba, los volúmenes que se maneja en bioquímica, en estos protocolos, ¿no? Son volúmenes pequeños, volúmenes de microlitros. Se trabaja, ya, hay que pipetear 50 microlitros, 200 microlitros, 100 microlitros, son volúmenes pequeños, ¿no? Solo para que te des una idea de cuánto equivale un volumen de repente de 100 microlitros, ¿no? A ver, vamos con algo que conocemos, ¿sí? 1 litro, ¿no? 1 litro. Todos tenemos en nuestra percepción el volumen de 1 litro, ¿sí o no? 1 litro. Ese litro es equivalente a 1000 mililitros. Un vaso, por ejemplo, un vaso lleno, acá tengo mi vasito de agua, contiene casi la cuarta parte de estos 1000 mililitros, 250 mililitros. Entonces, es un volumen que también conocemos y manejamos, ¿no? Solo estoy haciendo la equivalencia, ¿no? Entonces, 1 litro es equivalente a 1000 mililitros, ¿sí o no? Ahora,
de los 1000 mililitros, si yo tomo 1 mililitro, este 1 mililitro es equivalente a 1000 microlitros. 1000 microlitros, ¿no? Estos 1000 microlitros es el volumen máximo que se trabaja en bioquímica. Volumen máximo. A veces se utiliza 100 microlitros, 20 microlitros, 10 microlitros, ¿no? Entonces te imaginas si 1 mililitro equivale a 1000 mililitros, ¿cuánto será pues 100 microlitros? Entonces, hacerlo esto pues con esas pipetas que teníamos en el colegio, ¿sí o no? No, pues no se puede, profesor, ¿no? No vamos a... ¿no? Si 1 mililitro nomás ya sabemos qué cantidad es por eso que se utilizan estas pipetas automáticas, que nos permiten cargar de manera precisa y exacta estos pequeños volúmenes, ¿sí? En bioquímica, para analizar o determinar un analito o una sustancia, para un tema más académico, que es el que hacemos, utilizamos una línea de reacción. Esta es la línea de reacción que se suele utilizar. ¿Estamos? ¿No? Algún laboratorio, de repente por ahí también que está su compañera, que trabaja todavía de manera semiautomática, con equipos semiautomáticos, de repente pues, suelen tener como base esta línea de reacción, ¿sí o no? Pero los equipos automatizados en clínicas y hospitales, INSA de salud, ¿no? Prácticamente trabajan con equipos automatizados, ¿no? Lo único que ellos entregan es la muestra. Y el mismo equipo se encarga de esa muestra, entonces algunos centrifugan, ¿no? Y ahí pasan a otro sistema y realizan todo el procedimiento. Por eso no sale económico a veces hacer de uno en uno, sale más caro. Los laboratorios te cobran más caros de uno en uno. Los grandes hospitales, ¿no? De salud MINSA, ¿cuándo se toma la muestra? En la mañana, ¿sí? En la mañana, 20 a las 7, toma de muestra, 7 de la mañana, ¿sí? Recolectan todo y procesan todo en cantidad, ¿sí? Solo el laboratorio que está trabajando 24 horas y procesa muestras pequeñas es el laboratorio de emergencia, ¿no? Que no puede esperar, pues, estos tiempos que sí hacen esperar a las demás personas, ¿no? Entonces, una línea de reacción contiene estos elementos. Siempre contiene estos elementos, ¿no? Un tubo blanco, un tubo estándar, un tubo que es la muestra, que vendría a ser el suero, ¿no? A los tubos se le agrega el reactivo de trabajo, depende si estás haciendo colesterol, triglicéridos, glucosa, ¿no? Se le agrega el estándar, que es la concentración conocida, siempre al tubito número 2, y luego al tubito que le has llamado muestra, que es el 3, se le agrega el suero. Una vez que haces este procedimiento, mezclas, ¿sí? A 37 grados, ¿no? Llevas a baño María y ya está listo la reacción para hacer las lecturas respectivas en un siguiente instrumento llamado el espectrofotómetro, que te va a dar algunos cálculos que tú lo vas a llevar a esta fórmula y con esta fórmula te da la concentración de la sustancia que tú quieres determinar, ¿sí? Es un procedimiento bastante manual, muy operativo, solo para pequeñas muestras. Nosotros en la parte académica hacemos pequeñas muestras, o sea, no decirle a la universidad comprar pues un equipo automatizado que analizas pues al día 500 muestras, si al día pues profesor no analiza 500 muestras, ¿sí o no? ¿Sí? Tubo 1, lo vuelvo a explicar, tubo 2, tubo 3. Al tubito 1 que se le agrega, acá está, profe, el reactivo de trabajo. Profe, ¿qué reactivo de trabajo? Ya me perdí. Depende de lo que quieres determinar. Si quieres determinar glucosa, reactivo de glucosa. Si quieres determinar colesterol, reactivo para colesterol. Si quieres determinar triglicéridos, reactivo para triglicéridos. Profe, que sea glucosa, ya. Entonces, ¿qué le agrego? Al tubo 1, 1000 microlitros de glucosa. Al tubo 2, 1000 microlitros. Al tubo 3, 1000 microlitros de reactivo de trabajo para glucosa. ¿Qué cosa quiere decir reactivo para glucosa?
que solo ese reactivo va a reaccionar químicamente, reacción química, químicamente, con glucosa, nada más, ¿sí? Nada más. Todo lo demás no reacciona. Al siguiente se le echa estándar, mira. Ah, estándar de glucosa, mira, mi ejemplo de glucosa. Estándar de glucosa. Entonces, al tubo 2, estándar de glucosa. Y el tubo 2 tenía reactivo de glucosa. Reactivo de glucosa más estándar de glucosa. Entonces, el tubo 2 debe haber una reacción, ¿sí? Al tubo 3 le agrega suero. Este tubo 3, suero. ¿El suero qué cosa contiene? Glucosa. ¿Y el tubo 3 qué tenía? Reactivo para glucosa. Entonces el tubo 3 también debería reaccionar. Mezclamos, incubamos. ¿Dónde se incuba? En baño María. O baño de María. ¿Sí o no? ¿No? Se lleva a 37 grados. ¿Por qué 37 grados? Porque esta reacción, ¿qué reacción, profe? Ya me perdí. La reacción entre reactivo de glucosa y el tubo número 2 y el tubo número 3, ¿no? Se da en condiciones de 37 grados. Es una condición, ¿no?, de temperatura corporal. ¿Sí o no? Para eso sirve este baño de María, ¿no? El baño de María es un equipo de laboratorio en el cual está conformado por un recipiente lleno de agua caliente. El baño de María se utiliza para incubar muestras de agua a temperatura constante durante un largo periodo. ¿Sí o no? Ahí está. Una vez que ya se ha sacado los tubos del baño María, se utiliza este aparato llamado espectrofotómetro, ¿sí? El espectrofotómetro es un aparato que se encarga, es un instrumento que se va a encargar de medir, ¿no? Medir la cantidad de energía, en forma de luz radiante que ha sido absorbida por las moléculas que contienen la reacción química que se ha efectuado, ¿sí? ¿De qué forma? Vamos mirando un poco sus componentes, ¿no? El espectrofotómetro tiene una lámpara. La lámpara emite una luz. Esta luz es filtrada. Y luego la luz va a llegar a la muestra que queremos analizar. Pero en esta muestra ha habido una reacción química, ¿sí? Esa reacción química ha producido moléculas. Entonces, estas moléculas van a absorber la luz, ¿no? Parte de la luz que viene de esta fuente no se va a absorber. Esa luz que no se absorbe es detectada por el instrumento y eso se convierte en números, y esos números son los que se utilizan para los cálculos en los laboratorios, ¿sí? Entonces, resumiendo esta parte, por medio de la bioquímica estudiamos a las moléculas de los seres vivos. Pero para estudiar esas moléculas de los seres vivos, podemos utilizar diversos métodos, ¿no? Diversos métodos. Uno de los métodos son los métodos espectrofotométricos. ¿Qué consisten estos métodos? Los métodos espectrofotométricos se basan en la espectrofotometría. Esta espectrofotometría es un método óptico que permite determinar la concentración de una molécula, de una sustancia, por la absorción de radiación electromagnética. ¿Sí? Se aprovecha una propiedad que tienen las moléculas de absorber luz, ¿sí? La luz visible es una forma de radiación electromagnética, así como otro tipo de luces, ¿no? Donde pues en este procedimiento, ¿no?, esta radiación electromagnética va a ser captada por las moléculas de la reacción química. Este método, chicos, se usa porque es un método preciso y exacto y barato, ¿no? Por ejemplo, yo por acá te indicaba
hay varios métodos para estudiar las moléculas, por ejemplo, los métodos moleculares. Lo que se está utilizando en la actualidad, por ejemplo, para la detección del COVID, por PCR, los métodos moleculares. Pero son caros estos métodos. Claro, son caros. Todavía en nuestro país son caros. Entonces la espectrofotometría es un método todavía barato. Y también es preciso y exacto. ¿Sí? Cuando yo digo preciso y exacto en bioquímica, ¿a qué me refiero? A lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo con una especie de tiro al blanco. ¿Sí? Tiro al blanco, a ver, profesor. Tiro al blanco. Ahí está. Vamos. Uy, no le di, mira. Disparo. Uy, no le di a centro. Intento de nuevo. Menos, más lejos. Intento de nuevo. ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Cómo fueron mis tiros? Para llegar al centro, al medio. Impreciso. Mis tiros fueron imprecisos. Vamos con el siguiente ejemplo. ¡Pum! Nada. Nada. No más. Nada. Otro. Nada. Ahora, ¿cómo fueron mis tiros? Ahora fueron precisos. Porque todos llegaron pues a una misma zona, ¿sí o no? Pero no llegué pues al centro, ¿no? Que es mi estándar, ¿no? Entonces, fueron precisos, pero inexactos, ¿no? Entonces, en bioquímica, yo necesito un método que sea preciso y exacto. Y ese método me lo da la espectrofotometría, ¿no? Sobre todo para analizar estas moléculas como la glucosa, colesterol, triglicéridos, enzimas, ¿no? Como te comentaba. Ahora, pero más preciso y exacto que la espectrofotometría, profesor, pruebas moleculares, ¿no? Pero son más costosas también. Son más costosas. Ahí está. Entonces, acá un poco lo que te comento, ¿no? ¿Por qué se usa la espectrofotometría? Bajo costo, exactitud, precisión, versatilidad. Fundamento de la espectrofotometría. ¿Sí? Vamos con su fundamento en esta parte. ¿Sí? A ver. Todas las moléculas, chicos, todas las moléculas tienen una capacidad de absorber luz. Todas las moléculas absorben luz. ¿Sí? Es una capacidad que tienen las moléculas de absorber luz. ¿Sí? Entonces, las moléculas absorben luz, energía luminosa a una determinada longitud de onda y la almacenan de forma interna. Es una capacidad que tienen las moléculas. Entonces, aprovechando esta capacidad, sale este método, ¿sí o no? Donde la energía luminosa, ¿no?, que yo agrego, ¿no?, estas moléculas la pueden absorber, ¿no? Como dice acá, tienen capacidad de absorberla. ¿Ya? Entonces, si yo le digo acá, luz emitida, o sea, luz que se esté emitiendo, entonces estas moléculas van a absorber la luz, pero no absorben toda la luz, ¿no? Hay luz que no se va a absorber. Hay energía luminosa que no se va a absorber. Esa es una energía transmitida, ¿sí? En términos matemáticos, a ver, si yo sumo luz transmitida con luz absorbida, me debería dar ¿qué cosa? La luz emitida. La luz emitida, ¿sí o no? ¿Sí? De nuevo, a ver. La energía luminosa puede ser absorbida por las moléculas. Entonces, una luz emitida va a ser absorbida por las moléculas. ¿Cómo se llama esa luz? La luz absorbida. La luz que no absorbe la molécula, ¿cómo se llama? Luz transmitida, que sigue siendo energía luminosa. Sigue siendo energía luminosa. ¿Sí? Ya. Esto fue estudiado, de nuevo, por físicos, ¿no? Y plantearon una ley que se llama Lambert y Beer. Esta ley relacionó la luz emitida con la luz transmitida y generó unos valores llamados la transmitancia y la absorbancia. ¿Qué es la transmitancia? El valor de la luz transmitida. ¿Qué es la absorbancia? El valor de la luz absorbida. ¿Por qué, profe, usted me comenta esto? Porque estos son los valores que te da el espectrofotómetro. El espectrofotómetro, cuando tú llevas
la reacción de unas moléculas a esa máquina te da estos valores, la luz transmitida y la luz absorbida. Y son los valores que uno usa para hacer los cálculos y saber cuál es la concentración de molécula que tiene mi sistema. Esos son todos los componentes, ¿no?, del espectrofotómetro. Una fuente de iluminación, ¿no? Un monocromador que separa. Tú sabes, cuando uno emite luz, acá está desde la luz visible, la luz violeta, ultravioleta. El monocromador me sirve para separar qué luz yo quiero que esté pasando. Una luz que pasa a una longitud de onda, que es la luz emitida. Una luz que se va a absorber en la muestra. Por eso la muestra va a absorber la luz, porque acá hay moléculas, y una luz transmitida, ¿sí?, que va a ser captada por el detector. Fuente, monocromador, cubeta que contiene la muestra, detector que convierte la energía, esta energía que se está transmitiendo lo convierte en una señal eléctrica, en un número, ¿sí? Mientras mayor sea la cantidad de luz que se absorbe en las moléculas, menor será la cantidad de luz que se transmite. Mientras menor sea la cantidad de luz que se absorbe, mayor será la luz que se transmite. Ahí está. Eso es, chicos, lo orientado o lo relacionado a esta primera parte, que vendría a ser parte de la práctica demostrativa sobre esta temática, ¿no?, de algunos instrumentos del laboratorio de bioquímica con el proceso de extracción de muestra por medio del sistema Vacutainer, por medio del sistema Vacutainer. ¿Estamos? ¿Sí? A ver. ¿Qué viene a continuación? ¿Sí? A ver, a continuación va a venir nuestro receso, ¿sí? Va a venir nuestro receso. Después del receso vamos a regresar, obvio, todos. Voy a pausar acá, por favor.